OK， 在这个archivo的时候，面对把我们archivo啊，虾尼还是亚兰冈蒙公布那我先。我先带大家一起来祷告，我们一同来预备心。好，在今天的学习当中，求神能够光照我们，让我们更加明白，圣灵的教导，让我们每个人都能够来求神，在我们生命当中，圣灵的工作是什么？好吧，我们感谢你的恩典，谢谢你。我们为着今天的主日学这一堂课，我们向你感谢。接着保罗牧师的口，让我们一同的来思想，也一同的来学习。主啊，我们怎么样来认识你的灵？让我们在圣灵的工作引导下面，主啊，我们应当来清楚的知道我们应当要怎么做，我们应当怎么样的来明白我们应当怎么样来顺服你圣灵在我们里面的工作，也在我们当中做神要我们合一的工作。感谢你，我们把这一切的学习，把我们这一段时间，你这一段时间当中要来向我们所释放的教导，你都让我们能够清清楚楚的来明白。求主你在这一段时间当中，让我们能够安静，让我们能够愿意渴慕学习的心来学习这一堂的主日学的课程。我们这样子的开始祷告，奉主耶稣的名求，阿们。Amén. Muy bien. ¿Cómo estamos? Ni hao. Muy bien. Hola. Bueno, quiero comenzar el día de hoy con una pregunta. Una pregunta para todos ustedes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes realmente están orando y están pidiendo en estos días que el Espíritu Santo los llene? ¿Cuántos de ustedes están orando y están pidiendo que los llene el Espíritu Santo estos días, en este tiempo? A ver. Poquitos, ¿eh? Poquitos. ¿Sabe la importancia de ser llenos continuamente? Porque yo sé que algunos de ustedes ya han tenido su experiencia con el Espíritu Santo y también sé que hay otros que no todavía. Para aquellos que han tenido ya su experiencia con el Espíritu Santo, yo quiero decirte que el aceite se gasta. Si vives en tu casa, ya lo sabes. Si tienes un auto, ya lo sabes. El aceite se consume, el aceite se gasta. ¿Cómo se gasta? Usándolo. Usándolo para alimentarte o usándolo para moverte. En el caso de un auto y en el caso de tu casa, usándolo para alimentarte. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en las cartas, sed llenos del Espíritu Santo, y el verbo que usa en griego es un verbo presente continuo, o sea, todo el tiempo. Cuando sientes que te falta, cuando sientes que te empiezas a sentir seco, te empiezas a sentir lejos del Señor, te empiezas a sentir desanimado, de todo este tipo de cosas, es porque el aceite, el nivel de aceite está bajando. Las mujeres saben que el nivel de aceite baja es peligroso, las que cocinan. No sé cuántas cocinan de las que están aquí. No voy a preguntar ni voy a pedir que levanten sus manos. Pero una mujer sabe que hay algo que no tiene que faltar en su casa, en su cocina, y es aceite. Porque el aceite sirve para la gran mayoría de cosas que uno va a consumir. ¿No es cierto? ¿Es así? Y los hombres también sabemos, cuando tenemos un vehículo en que usamos para transportarnos, para movernos, para trabajar, sabemos que tenemos que controlar el nivel del aceite con frecuencia. ¿Por qué? Porque si ese nivel baja por debajo del mínimo, se puede arruinar el vehículo que tenemos. Entonces es muy importante que cuidemos el nivel del aceite, y si vemos que ese aceite, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, está empezando a bajar,
entonces es tiempo de poder empezar a buscar y a decir, Señor, lléname otra vez. Vuelve a llenar mi vida. ¿Sí? Porque Dios actúa por pedido. Dios actúa por demanda. Dijo, ¿qué padre si su hijo le pide pan, el padre le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar una serpiente. Entonces dijo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Han leído alguna vez ese versículo? ¿Lo tienen en memoria? Y no estaba hablando de una vez. Jesús no estaba hablando de una primera y única vez. No. Estaba hablando de algo continuo. Aquellos que han recibido la llenura del Espíritu Santo, querido, esta mañana yo te lo digo de parte del Señor, es tiempo de que empieces a pedir más. Para que te ayude en este tiempo a llevar adelante el desgaste que significa vivir en cuarentena. Amén. 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 Y aquellos que no han recibido quizás la llenura del Espíritu Santo, porque quizás son nuevos o tal vez son jóvenes, no han escuchado de esto, yo quiero leer allí en Hechos, capítulo 19, tomando en versículo 2, lo que había pasado allí al Leo. El apóstol Pablo estaba viajando y visitando iglesias. Y llega a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una linda iglesia, ya llevaba un tiempo. El que había llegado ahí primero era un hombre de Dios que se llamaba Apolos, que era griego, pero era creyente en Jesús. Y este hombre predicó la palabra de Dios y nació una iglesia porque la gente se arrepintió. El Espíritu Santo estaba allí con esa iglesia, estaba con ellos a su alrededor, formando la iglesia de Éfeso. Yo quiero que esta mañana los que me están escuchando piensen como de su propia iglesia, de la iglesia en Bonplan. El Espíritu Santo hizo nacer esa iglesia allí y estaba con ellos. Ellos recibieron la palabra de Dios, ellos tuvieron arrepentimiento porque el Espíritu Santo estaba allí, y ellos formaron una iglesia creyendo en Jesús. Pero cuando llega el apóstol Pablo, un tiempo después, leemos allí en Hechos 19:2, dice, ¿recibieron el Espíritu Santo después que creyeron? Y ellos le dijeron, ni sabíamos que existía un Espíritu Santo. No sabíamos que eso venía después. Entonces Pablo le pregunta, dice, entonces, ¿en qué fueron bautizados ustedes? Dice, nosotros en el bautismo de Juan, o sea, el bautismo de agua, en el cual uno se arrepiente de sus pecados. Y Pablo dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, o sea, Jesús. Dice, pero ahora yo voy a orar por ustedes para que reciban el Espíritu Santo. Y fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús, y Pablo puso sus manos sobre ellos, y vino el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Quiere decir que el Espíritu Santo es algo que tenemos que recibir. Muchos dicen, cuando crees en Jesús y recibes a Jesús como tu Salvador, ya también vino el Espíritu Santo. Es verdad, es verdad. Vino para estar contigo, pero también tiene que venir para estar dentro tuyo, que es un segundo paso, que es lo que habla esta escritura. No sé si lo quieres leer en chino, Leo, si hace falta. OK。保罗问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”保罗说：“这样你们受的是什么洗呢？”他们说是约翰的洗。保罗说：“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓当信在他以后要来的就是耶稣。”他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。Muy bien. Ahí vemos que ellos ya eran una iglesia, que se habían arrepentido de sus pecados, que habían recibido a Jesús como el Salvador de sus vidas y que habían sido bautizados en agua.
Pero faltaba algo más, ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hay una primera vez que viene esa llenura y después Dios sigue llenando a medida que vamos necesitando en nuestra vida, durante toda nuestra vida, Él va poniendo aceite sobre nosotros y llenándonos con su Espíritu. ¿Para qué? Para todo el uso que nosotros necesitamos. Si no nos desgastamos, un motor sin aceite se desgasta y se rompe. Una cocina sin aceite es seca. No es lo mismo comer, yo no sé si usted ha comido, yo quiero hacerlo práctico. No sé si ha comido unas milanesas fritas y ha comido milanesas al horno. ¿Mm? Y cuando come milanesas al horno, que no hay problema, puede comerlas al horno, yo las como, también hace falta echarle un poquito de aceite. Porque si las pones secas adentro del horno, cuando las saca es como comer la suela de un zapato, ¿vio? Es así de duro. Bueno, el aceite es importante y el aceite en la Biblia es figura del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos aceite. Ese aceite nos refresca, nos renueva y nos unge para hacer lo que tenemos que hacer en estos días por venir. Entonces yo vuelvo a insistir a todos los que estoy viendo. Yo me puse la pantallita aquí para verle casi todas las caras de todos los que están aquí conectados. Pero quiero decirte esta mañana, antes de seguir, esta clase no es solo una clase. Esta mañana estaba orando temprano, cuando el Señor me dio este versículo y el siguiente que vamos a leer. Y Dios me dijo, esto no es solo una clase, esto es un mensaje que yo estoy mandando a cada uno de los que están escuchando para que busquen ser llenos del Espíritu Santo. Y lo tienes que pedir tú. Lo tienes que pedir tú. No es algo que yo puedo hacer desde aquí. Pablo dijo, ¿quieren ser llenos? Y ellos dijeron, sí. Entonces él impuso sus manos. Pero es algo que tú tienes que pedir. Así que yo les animo, queridos amiguitos, que los veo ahí todos a cara media seria, algunos otros medio dormidos. Quiero animarlos a que durante estos días ustedes tengan un tiempo y empiecen a pedir a Dios que los llene con su Espíritu Santo. Otra vez, si hace falta otra vez, y si es la primera vez, mejor todavía. Y que Dios pueda llenarlos, porque en este tiempo hace falta, en este mundo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Vamos bien? Bien. Vamos al segundo punto, entonces. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Una de las cosas, hoy vamos a ver un par de cosas para qué viene el Espíritu Santo, que estamos diciendo que es como aceite que nos llena, que nos muestra a Jesús, que va a estar con nosotros, pero ¿para qué? Y la siguiente cosa que quiero ver está en la Escritura, en Tito, capítulo 3, en la carta de Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7. Mientras lo buscan allí y lo pueden poner, dice así, yo lo leo un poco en español, después lo puede leer Leo en chino, dice, porque también éramos nosotros, dice, habla al tiempo pasado, de los que creían en Jesús y antes no creían. En otro tiempo éramos rebeldes, estábamos cerrados, servíamos a nuestros placeres y a los deleites, vivíamos en malicia, vivíamos en envidia, nos aborrecíamos unos a los otros, pero, versículo 4, cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con nosotros, y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nos salvó. ¿Cómo? Por el lavamiento de la regeneración, primero, nos salvó por la sangre de Jesús. Y segundo, la renovación del Espíritu Santo. Renovación del Espíritu Santo, quédese con eso. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Quizá lo puedas leer, Leo, en chino.
提多书3章3节到7节，我们从前也是无知、悖逆、受迷惑，服侍各样的私欲和厌乐，常存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了神，我们救主的恩慈和向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。Muy bien. Ahí vemos, como dije, hay un versículo en especial donde quiero prestar atención, que es el versículo 5, que dice que el Espíritu Santo vino, ¿para qué? Para renovarnos, para renovarnos. O sea, no sé cómo es la palabra en chino, no sé si es la misma. 更新 renovación, sí. Bien, ¿sabe lo que es renovarse? Es hacer algo nuevo, algo nuevo. Algo que está avejentado, algo que está desgastado o algo que no existe, porque también renovar es algo que no existía, por ahí desapareció y lo hace de nuevo, lo edifica, lo crea, lo vuelve a restaurar. El Espíritu Santo viene para renovar. Nosotros necesitamos ser renovados. Vez tras vez, cuando va pasando el tiempo, hay cosas que se van desgastando. Una de las cosas que se van desgastando, lo digo como testimonio de los más viejitos como yo, que estamos en este Zoom de esta mañana, es nuestro cuerpo. Los jóvenes no, pero los viejitos necesitamos ser renovados. Y muchas veces Dios nos da nuevas fuerzas, ¿sí? Claro que sí, yo también. Y Dios nos da nuevas fuerzas. ¿Y cómo nos da nuevas fuerzas? ¿A través de quién? A través de la obra del Espíritu Santo dentro nuestro. Y quiero dar un pequeño testimonio de esto, porque me ha pasado no una vez, muchas veces. Muchas veces yo he tenido que predicar o ir a un culto y no me sentía bien, estaba enfermo. Y estaba con fiebre, o estaba con dolor de estómago, o estaba con dolor muscular, y no estaba bien para ir a la reunión. Y por ahí tenía que compartir, a veces tenía que empezar la reunión cantando, y no me sentía bien realmente. Y oraba y decía, bueno, Señor, necesito que me sanes, o necesito que me cures, porque no me siento bien, me duele la cabeza, o tengo fiebre, o tengo dolores. Y oraba y decía, bueno, Señor, yo voy a ir. Yo voy a ir, porque sé que tú me diste este día y este lugar para servirte, y yo voy a ir. Pero también yo te he dicho cómo me siento. Y ¿saben qué ha pasado? Y vuelvo a decir, esto es personal, no una vez, muchas veces. Cuando me subo allí, cuando me paro allí, cuando abro la palabra, o cuando me sentaba, o cuando tomaba el micrófono para empezar a cantar, o cuando me sentaba en el instrumento para tocar, no me pregunten qué pasaba, pero parecía como que algo bajaba, y de golpe toda la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de músculo, lo que fuera, se fue. Y todo el tiempo que uno estaba sirviendo allí, eso no estaba. Ahora sí, también tengo que ser sincero, por ahí cuando terminaba la reunión, volvía a la fiebre, volvía al dolor, volvía a lo que fuera, pero durante el tiempo que yo estaba sirviendo al Señor, eso se iba. Y eso, ¿sabe lo que hace? Es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene y renueva tus fuerzas, y renueva tu fe, y renueva todo lo que está desgastado dentro tuyo. Entonces, una de las cosas por la cual necesitamos al Espíritu Santo es para que nos renueve. Porque es parte de lo que Dios es, y también es creador. El otro testimonio que quiero compartir, que quizás va a ser muy útil para los jóvenes, para los más jóvenes, no sé si lo conté alguna vez, pero quiero contarlo esta mañana, porque quiero hacerlo más práctico, quiero que ustedes sepan qué es lo que el Espíritu Santo hace cuando viene a un corazón. Cuando yo tenía 16 años, tenía que rendir, estaba en el colegio industrial, y yo quería entrar en electrónica. Yo sabía que tenía que estudiar electrónica. Algo adentro mío me lo decía.
Y se ve después de toda esta vida que era verdad que tenía que estudiar electrónica, porque es con lo que me he ganado la vida. Pero cuando uno tiene 16 años, tiene más dudas que certezas. Y yo quería entrar en electrónica, y yo sabía que necesitaba, pero en electrónica yo tenía que entrar con todas las materias aprobadas. No podías entrar si tenías una materia desaprobada. Solo entraban los que tenían todas las materias aprobadas. Y yo tenía que rendir 2 materias que me había llevado en tercer año. Una era física y la otra era química. Y era una más difícil que la otra. Y encima los profesores que tenía la hacían muy difícil. Porque eran buenos profesores, pero eran muy exigentes. Entonces yo fui a estudiar y a prepararme con una profesora. Y cuando voy a buscar la fecha, el lunes empezaba las clases y yo tenía que rendir el viernes. Una a la mañana y la otra a la tarde. Y tenía que rendir las 2 bien. Y era el último día. Si yo rendía una mal, yo quedaba fuera. Así que esa mañana yo me fui a sentar a las 8 de la mañana, me acuerdo hasta el día de hoy, y tenía que rendir química. Y yo me senté, había estudiado toda la noche, estaba muy nervioso, me senté allí en el banco y cuando me dieron la hoja con todo lo que tenía que responder, yo miraba eso y no se ofenda por lo que voy a decir, pero para mí era chino. Yo no entendía nada. Nada. O sea, yo miraba esas fórmulas, miraba esos problemas y yo estaba dormido, cansado, confundido y no entendía nada. Y me empecé a entrar en pánico, empecé a ponerme nervioso y dije, Señor, yo tengo que rendir bien y no voy a rendir bien porque yo no entiendo nada de esto. Yo no sé qué pasa, por favor. Y me acordé algo que me había enseñado mi padre. Me dijo, cuando no sepas hacer algo, ora. Y estando ahí en la escuela, mientras todos escribían rápidamente y empezaban a contestar, yo agaché mi cabeza y dije, Señor, yo esto que está aquí adelante mío, yo no sé cómo hacerlo. No lo sé. Sé que ese conocimiento está acá adentro, pero ¿cómo lo puedo sacar afuera? En este momento estoy dormido, estoy confundido, estoy nervioso. Así que empecé a orar, dije, Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Y agaché la cabeza, hice así, mire, me puse en el banco, agaché la cabeza y puse la mano así para que nadie viera que estaba orando y que estaba llorando también, pidiéndole a Dios que por favor me ayudara. Y después de unos 3, 4 minutos, abrí mis ojos, me sequé un poco, me arreglé, empecé a mirar y de a poquito empezó a fluir. No agarré la pregunta 1, agarré la 3, la empecé a contestar. Agarré la 5, después me vino la 1, hice todo el examen y aprobé. Y a la tarde aprobé el de física. Y yo sé hasta el día de hoy que fue el Espíritu Santo que hizo eso dentro de mi mente. Porque yo sabía que si era por mí, yo no estaría hoy. Él vino para renovar, así de práctico y así de verdadero es. Vino para renovar, vino para crear algo que no está, para ordenar tu mente y para ordenar tu vida y para guiarte paso a paso. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos ahí? O sea que Dios puede hacer esas cosas. Dios puede renovar tu cuerpo, Dios puede renovar tu mente a través del Espíritu Santo. Por eso es importante que lo invites a entrar. Que le digas, Espíritu Santo, yo quiero que vengas dentro de mí. No solo que estés conmigo, sino que estés dentro mío. La tercera cosa que vamos a ver, de 4 en esta clase, es acerca de la primer función que el Espíritu Santo comienza a ejercer cuando tú lo invitas en tu corazón. Cuando tú abres tu corazón y tú oras y le dices, Espíritu Santo, yo quiero que vengas, cuando Él viene y entra dentro tuyo, lo primero que empieza a hacer es tu abogado defensor. El nombre para el cual se usa, y nosotros tenemos, no sé en chino, que por ahí Leo lo tendrá y quizá la traducción donde dice, hijitos, abogado tenemos a Jesucristo el justo, creo que está en Primera de Juan eso. Voy a ver si encuentro el versículo por acá, creo que lo tenía. Dame un segundo. Y si no, bueno,
después lo vamos a buscar. Sí, después lo vamos a buscar, no lo tengo aquí ahora. Pero en Primera de Juan dice que si alguno pecare, abogado tenemos. La palabra que usa ahí para abogado es la palabra griega parakletos. Y la palabra ¿eh? ¿Lo tienes? Sí. Bien. Decirle qué versículo es, así lo pueden ver. 2, 1 y 2. 2, 1 y 2. Sí. Primera de Juan 2, 1 y 2. 是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为了我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也为天下人的罪。Bien, bien, lo leyeron allí, lo tienen. Mira, yo estoy, a mí me gusta ver, yo creo que ustedes también deben haber visto muchas películas, mucha televisión o series en Netflix. Yo estoy viendo una serie ahora que me gusta, que es sobre abogados, sobre juicios y sobre abogados y cómo ellos hacen todas las cosas para arreglar y esto que lo otro. Me parece muy interesante, a mí me gusta porque veo cómo es el razonamiento de la gente, humana, muy humano, ¿no? A veces me asusta un poco. Pero lo importante es que la palabra que Dios dejó en la Biblia para el Espíritu Santo, dijo, la primera cosa es abogado. Si tú pecaste, si te equivocaste, si tuviste un problema con alguien o si cometiste un error, lo primero que tienes que saber es que tienes un abogado. Cualquier persona necesita un abogado. Perdón, ¿Por qué necesitas Mauro. ¿Cómo? Sí, en la traducción china dice, o sea, no, o sea, acá habla de Jesús, no es Espíritu Santo, no sé si es por traducción o... Sí, pero por eso, ahora voy a eso, justo ahora te voy a hacer el paralelo. Primero tenemos que entender, el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo revela a Jesús. Ahora no está Jesús con nosotros físicamente aquí. O sea, el Jesús que tuvo Pedro, Juan, Jacobo, no está aquí su cuerpo. ¿Quién revela a Jesús? El Espíritu Santo. Y cuando tú sientes la presencia de Jesús, es el Espíritu Santo. Y es llamado abogado, como paracletos. En Juan, en el Evangelio de Juan dice, vas a tener un consolador. Eso es Juan 14, 16. A ver si podemos buscarlo eso para aclarar un poco la pregunta. Juan 14, 16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que permanezca con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque estará con vosotros y estará en vosotros. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetir, esto lo hablé en la clase anterior, por eso por ahí la confusión. El Espíritu Santo vino a hacer el mismo trabajo que hacía Jesús cuando estaba físicamente aquí. Jesús, ¿qué hizo? Cada vez que los venían a acusar, cada vez que vinieron a acusarlo, espero que tengan en mente un poco la Biblia. Hubo un momento en el Evangelio en que Jesús iba caminando con sus discípulos y tomaron espigas de trigo para comer porque tenían hambre. Y era el día de reposo. ¿Se acuerdan eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bien. ¿Y vinieron quién? Los fariseos. ¿Y a qué vinieron? A acusarlo, decirle, es el día de reposo, en el día de reposo no se puede hacer nada y tus discípulos están agarrando espigas. Están violando el día de reposo. Tus discípulos están violando la ley, porque la ley de Moisés dijo que no hay que hacer nada y tus discípulos están arrancando espigas, que es trabajar. Entonces, tus discípulos son culpables de violar la ley. ¿Y quién salió a defenderlo? Pregunto. ¿Estás ahí, Juan? Porque no te veo tu cara, pero imagino, escuché tu voz. Así. No me acuerdo, pero creo que dijo, no sé, dijo algo que el sábado para, o sea, no sé cómo es, ¿cómo se dice eso? Dijo, mi padre es el Señor del día de reposo. Sí, eso dijo. Lo dijo en chino. Lo dijo en chino por ahí, pero lo dijo. Por ahí se lo dijo en chino, pero se lo dijo.
O sea, lo que quiero es no lo que dijo, sino la acción de Jesús. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué hizo Jesús? Porque ellos vinieron a acusar a los discípulos, no a Jesús. No dijo, estás arrancando vos, Jesús, espiga. Dijeron, tus discípulos están violando la ley. Tus discípulos están arrancando espigas. ¿Dijo eso o no dijo eso? Pregunto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quién habló? ¿Los discípulos? ¿Fue Pedro el que habló? ¿Fue Juan o fue Jesús? Jesús. Bien. Entonces, ¿cómo actuó Jesús? En defensa de sus discípulos. Ese es el abogado. Cuando alguien es acusado por algo que hace, sea bueno o sea malo, sea justa, injustamente, quien sale a defender es tu abogado. Tu abogado, si ha visto películas, esto lo ha visto muchas veces, el abogado te hace, ¡shh! Vos no hables. Yo voy a hablar. Yo voy a contestar. Porque yo conozco la ley y yo sé cómo defenderte. ¿Se entiende lo que digo? ¿Entendés, Juan? ¿Estás por ahí? Sí, sí. Ok. Entonces dice, si nosotros pecamos, es lo que está explicando Juan. Todos pecamos, ¿no es cierto? Todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Si nosotros pecamos, dice Juan, ¡epa! Tenemos un abogado. ¿Y quién es ese abogado? Jesús. ¿A través de quién en este momento? ¿A través de quién? Espíritu Bien. Santo. A mí me interesa que entiendan, por eso les pido que me contesten. Esto es una clase, no es una prédica. Así que hablen cuando necesiten hablar. Entonces, ese espíritu... Recordamos Ahí. y por eso siempre recordamos las palabras, la escritura, el momento como la acusación de Satanás, y ahí usamos la palabra de la escritura, defendemos, pero no de que nosotros defendemos, sino que la palabra de Dios, ahí Espíritu Santo nos recuerda esa palabra. Exacto, hay una escritura, Leo, que dice, Él os recordará todas las cosas. ¿De quién está diciendo de Él? Está hablando del Espíritu Santo. Cuando a Pablo le profetizan y viene un profeta llamado Agabo y le dice, te van a llevar a Jerusalén y te van a poner preso y te van a llevar adelante de las autoridades y de los reyes y te van a llevar a Roma. Dice que Pablo, la única preocupación de Pablo no era que iba a ir preso, tampoco le preocupaba ir a Roma, él sabía que eso estaba, sino qué iba a decir, cómo se iba a defender delante de reyes, porque no es lo mismo hablar delante de una persona común que delante de un rey. Y cuando dijo eso, Espíritu le dijo, no te preocupes de qué vas a decir, porque cuando llegue el momento, yo voy a poner las palabras en tu boca. Eso hace el Espíritu Santo. Un buen abogado, primero, está a mi lado para defenderme. No está para acusarme. ¿Se entiende? Quiero dejar algo en claro esta mañana, a ver si por ahí se tiene un poquito de atención porque es muy importante. A veces cuando nosotros pecamos, viene algo que se llama condenación. ¿Sabe lo que es eso? Me empiezo a sentir mal. Empiezo a sentir una voz adentro mío que me dice, ¿cómo hiciste esto? ¿Vos que sos un cristiano? ¿Cómo podés haber hecho esto? Si sos un cristiano no deberías hacer eso. Si hiciste eso es porque no sos un buen cristiano. Capaz que ni sos cristiano, porque un verdadero cristiano no haría esas cosas. Yo te pregunto esta mañana, porque es clase, ¿quién pensás que está diciendo eso a tu oído? ¿Tu abogado defensor o el acusador, el fiscal? El acusador. Muy bien. Han visto suficientes películas para saber cómo es. Tu abogado defensor nunca te va a acusar. Tu abogado defensor te va a defender. No te va a acusar. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿entienden? Y espero que los jóvenes entiendan, porque van a pecar y van a seguir pecando, mucho les aviso. Se van a equivocar mucho y también Dios los va a perdonar mucho y van a amar a Dios mucho, porque la Biblia dice que mucho ama al que mucho le fue perdonado. Así que así son las cosas. Va a ser muy lindo. Ustedes tienen que tener una relación con el Espíritu Santo.
porque es un abogado defensor. Ustedes no se tienen que defender solos. Ustedes no tienen que defenderse contra esa voz que les dice, ¿cómo hiciste esto? Si a vos te enseñaron de chiquito que no hay que hacerlo, si tus padres te enseñaron, si en la iglesia te dijeron, si la Biblia dice, ¿qué clase de cristiana, qué clase de cristiano sos? Ese no es tu abogado defensor. No hables con él. No hables con él. Porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Tienes derecho a permanecer callada. Tienes derecho a un abogado. Tienes derecho a una llamada. Es decir, Espíritu Santo, te necesito. ¿Mm? ¿Se entiende lo que estoy diciendo esta mañana? ¿Ok? ¿Vamos bien? Esa es la relación con un abogado que es el Espíritu Santo. Ahora, esa relación con el abogado tiene otra parte. Porque lo que estamos viendo ahora es la relación en el juicio. En el juicio vamos delante de Dios, va el acusador de los hermanos, que no es otro que el diablo, y dice, por ejemplo, Valen se copió en el examen y eso está mal porque no hay que hacer eso, un cristiano no se tiene que copiar, y ella se copió y a ella le enseñaron y la Biblia dice que no hay que dar falso testimonio y ella se copió, eso está muy mal. Y por ahí Valen sí, no sabía y bueno, hizo así, miró un poquito el ojo y vio cómo contestaban y qué sé yo. Entonces Valen se siente mal y empieza a hablar con el acusador, con el fiscal. Y le dice, bueno, pero también yo necesitaba probar y de otra manera, pero eso no se hace, y menos un cristiano. Pero todos se copian, sí, pero los otros son todos hijos del diablo y vos sos un hijo de Dios. Y bla, 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 bla. Ya la sabe, ¿no? La película. No tenés que hablar. Estoy usando a Valen no porque se copie, solo como ejemplo, ¿eh? No te enojes, Valen, conmigo. Nada más que te tengo en el primer cuadrito a la izquierda en mi pantalla, por eso te estoy usando. Bubu se fue, por las dudas Bubu se fue, mirá. Ese va a ser abogado, ese es vivo. Bueno, sigamos. Entonces, yo no tengo nada que hablar con vos. No tengo nada que hablar con el acusador. Yo quiero ir delante de Dios y yo sé que Dios va a juzgar lo que yo hice. Pero yo no tengo nada que hablar con el que me acusa. Ahora sí tengo mucho que hablar con el que me defiende. Porque como ustedes saben, cuando ustedes cometen un error y cometen un pecado y tienen algún problema, necesitan un abogado. Pero ese abogado, que es el Espíritu Santo, se va a encerrar con ustedes primero, antes del juicio, y le va a decir, Valen, necesito que me digas la verdad. No, pero bueno, yo lo que necesito es que me defiendas. Sí, yo te voy a defender. Y te voy a defender y este juicio lo vamos a ganar. Porque en realidad ya está ganado. Pero necesito para defenderte que me digas la verdad. Toda la verdad. No que se la digas al acusador, al diablo. Que me lo digas a mí. Yo necesito como abogado saber toda la verdad. ¿Para qué? ¿Para juzgarte? No, para defenderte mejor. Para que cuando venga a acusar, el que viene a acusar y te diga, ¿cómo hiciste esto? Si papá, yo pueda decirle, sí, pero ya Valen pidió que la sangre de Cristo la cubra y la limpie. Así que esas pruebas ya no van más. Ya no están más, no las podés usar. Porque ella ya habló con verdad. Te hago una consulta, Pablo. Sí. Y cuando uno peca conscientemente, uno sabe que no tiene que copiarse, pero dice, bueno, pero miro porque si no, sin querer miré y bueno, pero, o sea, conscientemente. En ese caso, cuando uno peca conscientemente, lo primero que te va a hablar es tu abogado. Si tenés al Espíritu Santo adentro, no a tu alrededor, sino adentro, el primero que te va a hablar es él y te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Mm? Porque hay una cosa que es que nosotros podemos pecar inconscientemente y lo vamos a hacer porque estamos en la carne. Hasta el último día de nuestra vida somos carne. Lo que no tenemos que hacer es practicar el pecado. Juan dice en la carta, el que practica el pecado no conoce a Dios.
¿Y qué es practicar el pecado? Es hacer la misma cosa una vez, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. Ir y pedir perdón y volver. ¿Cuántas veces? Hay un temita ahí. Pedro dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Jesús le dijo 70 veces 7. O sea, hasta que sea perfecto. El número 7 marca perfección. Pero también está la otra parte. ¿Cuánto amas a Dios? Porque yo quiero ponerlo en otro ejemplo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy actual y muy doloroso. No les voy a dar nombres, pero nosotros tenemos con mi esposa 2 amigos cristianos. Gente grande, un matrimonio. De muchos años, que los conocemos de muchos años. Y ellos han recibido a Dios y han recibido el Espíritu Santo y formaron una familia con hijos y todo. Pero hace muchos años que uno de los del matrimonio, empezó a pecar. Al principio nadie lo sabía. Solo Dios y él, o ella. No voy a decir si era él o ella. Uno del matrimonio, y Dios sabía. Y empezó a pecar secretamente. Y como nadie lo sabía, el Espíritu de Dios lo sabía. Pero esa persona se justificaba. Decía, bueno, yo tengo derecho a cometer esto porque yo estoy siendo maltratado o maltratada. Entonces tengo derecho a eso. Y se justificaba delante de su abogado. Entonces venía la acusación. Y ella se justificaba, él se justificaba. Fue una vez hasta que el Espíritu Santo le dijo, vino sobre esa persona y dijo, yo necesito que asumas la verdad, que me digas la verdad. Si me decís la verdad puedo defenderte, si no, no puedo. Entonces esa persona fue con verdad y Dios la perdonó. Pero al cabo de tiempo volvió a ocurrir. Y volvió a pasar lo mismo. Y después volvió a ocurrir y pasó lo mismo. Y después volvió a ocurrir y pasó lo mismo. Hasta que llegó un momento, que está pasando ahora, en que ya hay un quiebre definitivo. Y ya no hay manera de juntar las partes. ¿Sabe por qué? Porque una de las partes sigue perdonando. Increíblemente sigue perdonando. Pero está haciendo lo que Jesús dijo. Esa parte... Quiero que sea consciente de lo que le estoy diciendo. Esa parte, yo hablé con esa parte, estamos haciendo consejería con ellos, y esa parte me dijo, yo voy a perdonar porque yo no quiero divorcio, porque el divorcio no es de Dios. Jesús dijo que el divorcio Dios lo permitió, fue un permiso por causa de la dureza del corazón, de no poder perdonar, de tener un corazón duro. Y dijo, yo voy a perdonar una parte, pero la otra parte dijo, no, ya está. Esto ya se acabó. ¿Y saben lo que arruinó eso? Fue la práctica del pecado, que creo que es lo que vos estás hablando, Caro. Cuando uno conscientemente, si vos amás a alguien, no le podés hacer el mismo daño todas las veces. Podés dañarlo una vez, podés dañarlo 2 veces, pero ya a la segunda o a la tercera vez, ya vos te empezás a sentir mal. Ya empezás a decir, estoy dañando. Lo voy a llevar a otro ejemplo por ahí también, como hablábamos del estudio. Por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, que estaba estudiando, que les contaba, yo a veces no estudiaba para los exámenes, porque no tenía ganas, porque era joven y no tenía ganas de estudiar, y me ponía a pavear o a hacer otras cosas, o ir a jugar al fútbol y no estudiaba. Entonces, cuando iba al examen, no aprobaba. Tenía que sacarme un 7 y me sacaba un 5, 5.50. Entonces, ¿qué hacía? Lo ocultaba. No se lo daba a mi papá para que lo firmara. Lo firmaba yo, le imitaba la firma a mi papá. Era cristiano, ¿eh? Hola, Pastor Pablo. Y yo le imitaba la firma y yo decía, si mi papá no lo ve, no le va a doler. Y no sabe nada. Y cuando llegue a fin de mes, yo voy a dar otro examen y voy a recuperar. Y entonces acá no pasó nada. Lo arreglo yo, esto no necesita arreglarlo la verdad. No hay por qué decir la verdad, esto lo arreglo yo. El problema era que cuando llegaba a fin de mes tampoco rendía bien. Y cuando yo le llevaba las notas a mi padre miraba las notas y me decía, ¿y acá qué pasó? Y yo le decía, el profesor me tiene bronca. El viejo y querida excusa. El profesor me tiene bronca a mí porque soy cristiano, por eso no me quiere aprobar.
Entonces mi papá, ¿qué hacía? Llamaba al profesor y el profesor le decía, no, su hijo rindió mal este día y este día, y yo ya le di la nota y acá está su firma. ¿Cómo que usted no sabe? Y cuando mi papá volvió de la escuela, ese día, y me dice, vos falsificaste mi firma. Y yo creí que iba a tener una pelea de boxeo ese día, que iba a perder por nocaut. Digo, ahora va a venir mi papá y me va a boxear. Mal. ¿Y sabe lo que hizo mi papá? Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, yo nunca esperé que me fueras a hacer esto. Y se fue a su pieza, a su habitación, sin comer. Se fue a orar esa noche y no bajó a comer. Y eso fue peor que si él me hubiera boxeado. Porque yo me di cuenta que lo había lastimado. Y yo no lo quería lastimar. Y me di cuenta que estaba haciendo algo que no estaba bien. Y dije, estoy lastimando a la persona que me ama. Así que al otro día yo fui temprano y le dije, yo te quiero pedir perdón. Es verdad, yo lo hice. No lo quiero volver a hacer. Y me perdonó. Y volvió a haber otra oportunidad. Y volvió a haber otra situación. Y cuando llegué a ese punto en que dije, bueno, ahora me saqué una mala nota otra vez, dejé de estudiar, voy a falsificar. Dije, no, voy a ir con la verdad. Le voy a decir, mira papá, no estudié, ayúdame, no me des permiso para salir, porque a mí no me dan ganas de estudiar, esta materia no me gusta, pero sé que la tengo que aprobar. Ayúdame, déjame en casa, ayúdame con las tareas, lo que haga falta, pero por favor, necesito aprobar, necesito estudiar. No tengo esa fuerza de voluntad, necesito ayuda. Bueno, esa es la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe que nosotros no podemos solos. El Espíritu Santo sabe que es imposible que podamos cumplir todo lo que la Biblia dice. Es imposible ser hijos perfectos. Para eso fue enviado como un abogado y no como un juez. Dios no lo envió como un fiscal. Dios no envió al Espíritu Santo para decir, te estoy mirando, Valen, te estás copiando y ahora va a caer el fuego del cielo sobre ti y te va a partir los lentes al medio. Ese no es Dios. Dios no viene a decir, te voy a partir al medio, te va a caer un rayo en la cabeza. No, Dios no te dice nada. Dios se aparta, se entristece. El espíritu, dice, se entristece y se apaga. Es como alguien que hace, ¿no? Y de golpe se fue. Ya no hay más luz. Ya nadie te dice nada. Eso pasa. Por eso es importante, vuelvo a repetir, saber que el Espíritu Santo es como un abogado, defensor. Nos defiende. Está a mi favor y está a tu favor. Está para ayudarte, dices, uno que está parado a tu lado para ayudarte. ¿Para ayudarte en qué? En todo lo que necesites. Mira, bueno, hoy es un día medio de testimonios míos. Pero el viernes pasado estaba hablando con un hermano de la iglesia de aquí de Aedo, que siempre le ha ido muy bien económicamente, ¿no? Y estaba hablando con él de un tema de la iglesia, administrativo y eso. Entonces él me pregunta, es un lindo hermano, un hermano de fe, con su familia, un pilar aquí en la iglesia, un diácono. Y me dice, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida, tu economía? Y yo le dije, gracias a Dios, a mí la cuarentena no existe. Yo vengo trabajando como venía trabajando hasta ahora, y es más, estamos vendiendo más medicamentos que nunca. Digo, está vendiendo más, están haciendo planes de ampliar la planta, y me dice, qué bendición, me dice, yo trabajo por mi cuenta, toda la vida trabajé por mi cuenta, haciendo trabajo eléctrico, de alarmas, de videocámaras y todo, y me dice, hace semanas que los clientes no me llaman. Hace semanas que no me llaman. Me dijo, estoy comiéndome los ahorros y estoy orando para que Dios me dé una salida. Y cuando terminé de hablar con él, me quedé muy, muy, muy cargado en mi corazón por él y empecé a orar.
delante de Dios. Y cuando empecé a orar, el Espíritu Santo me empezó a hablar. Y me dijo, ¿te acuerdas el primer trabajo que tuviste? El primer trabajo bueno que tuviste fue a los 26 años, sí. Me dijo, ¿te acuerdas cómo entraste? Le digo, sí, yo sé que fuiste vos. No podría haber entrado ahí si no hubiera sido tu mano. Me dijo, ¿te acuerdas cuando fuiste a España? El primer trabajo bueno que enganchaste. Le digo, sí, yo sé que fuiste vos. Si no, no hubieran tomado un argentino en ese trabajo. Había muchos españoles que podían hacer. Me dijo, ¿te acuerdas cuando volviste a Argentina? El primer trabajo bueno antes de este. Y aún este, ¿quién te lo dio? Y yo digo, yo sé que fuiste vos. Oré y te pedí que me ayudaras. Y me ayudaste. Y me dijo, y nunca voy a dejar de ayudarte porque estoy a tu lado para ayudarte. Yo estoy a tu lado para ayudarte. Para eso vine, para estar dentro tuyo. No solo, discúlpeme, usted sabe que soy medio carismático pentecostal. No solo vine para que hables en lenguas. No solo vine para que tengas visiones. No solo vine para que des profecías. Vine para ayudarte. Para ayudarte a pasar este tiempo también. Vine para estar con vos. No la luches solo. No podés solo. Nadie puede solo. Por eso estoy a tu lado. No trates de defenderte solo. Deja que yo te defienda. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? ¿Entienden ahí todos? Bien. Ok. Abogado. Y por último, ya terminamos. El último es cortito. Yo tengo que conocer a mi abogado. Y yo tengo que confiar en mi abogado. No, muchos de nosotros en la iglesia decimos, queremos, y cuando oramos decimos, yo quiero que el Espíritu Santo me use. Que el Espíritu Santo me use con la música, que el Espíritu Santo me use predicando, que el Espíritu Santo me use hablándole a otros, que el Espíritu Santo me use como bendición. Mire, después si quieren los invito a entrar en mi perfil de Facebook, los que me tienen en Facebook. Yo colgué un video, creo que ayer o antes de ayer, un video de la TV pública, de Canal 7 TV pública, sobre un matrimonio sirio, de cristianos sirios, no sé si lo vieron, es hermoso. Yo conocí a esas personas la última vez que estuve en la iglesia de Tandil, o terminé de predicar, ellos vinieron a hablar conmigo. Y me dice el hombre, porque él es un sastre y es muy bueno haciendo ropa, y me dice, quiero hacerte un traje, porque tu prédica fue una bendición. Me dice, quiero hacerte un traje. Le digo, vas a gastar mucha tela. Es mucha tela para llenar esto. Y véanlo, lo que es cuando Dios usa una iglesia, usa personas, usa un pastor americano que vive en Mendoza para traer a un sirio de la guerra con su familia a vivir en Tandil y ser de bendición. Todos queremos que el Espíritu Santo nos use. A todos nos gusta esa parte. Pero quiero decirte algo, antes de que el Espíritu Santo te pueda usar, primero te tiene que conocer. Tú lo tienes que conocer a Él y Él te tiene que conocer a ti. Antes de confiar, te tiene que conocer. Antes de darte algo, te tiene que conocer. No es que no quiere, sí quiere, pero quiere conocerte. La manera de conocerte es que tú confíes en Él y que tú empieces a confiarle a Él tus cosas. Y no solo las buenas noticias, sino las otras, que es la que ya conoce. Y confiar en el Espíritu Santo. Y tener una relación con el Espíritu Santo. Así que yo les animo en estos días que puedan tener su momento de oración y decirle, lléname otra vez. Si lo necesitas, lléname otra vez. Háblame otra vez. Y si no lo tienes, y es la primera vez, dile, Espíritu Santo, yo no solo quiero que estés en mi casa, que estés conmigo, sino quiero que estés dentro mío. Yo te necesito en mi corazón porque necesito que renueves cosas en mí, que renueves mi pensamiento, mi forma de pensar, mi forma de ver, mi forma de hablar, mi forma de reaccionar y de actuar. Amén. Vamos a orar. Quiero terminar orando en este día. Si ustedes quieren acompañarme. Santo Espíritu,
Eres tan hermoso. Eres tan hermoso. Señor, yo puedo sentir esta mañana tu espíritu fluyendo sobre cada uno de nosotros. Viniste para estar con nosotros y también viniste para estar dentro nuestro. Y tú no nos vas a dejar. Tú no abandonas a los tuyos, tú los fortaleces, los animas. Tú unges con colirio nuestros ojos para poder ver las cosas como tú las ves. Y Señor, esta mañana queremos que puedas entrar dentro nuestro, renovarnos, fortalecernos y, Señor, defendernos de todo ataque del acusador, de todo ataque del enemigo. Y también esta mañana yo te pido que puedas proveer y abrir fuentes nuevas para todos aquellos que lo necesitan. Señor, que puedas desarrollar la inteligencia en estos jóvenes de poder ver qué es lo que Dios tiene para ellos en este nuevo tiempo. Y que puedas a nosotros, los más viejos, renovarnos y llenarnos otra vez. Derrama, te ruego, tu Santo Espíritu, tu aceite desde la cabeza hasta nuestros pies. Y Señor, que seamos llenos de ti. Porque viniste para estar con nosotros. No solo para estar en el mundo, sino para estar con nosotros. Yo quiero conocerte más. Queremos conocerte más. Gracias por estar esta mañana aquí. Gracias por este tiempo juntos. Señor, yo bendigo a mis hermanos. Los amo porque tú los amas. Y los bendigo desde los más jóvenes hasta los mayores esta mañana. Y te doy gracias por cada uno de ellos porque son preciosos para ti. Gracias, Jesús. Amén. 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 El Señor los bendiga y los guarde y tengan una semana llena del Espíritu Santo con ustedes. ¿Sí? Amén. Gracias. Chao. Chao.